si uno pueda entender que Dios es supremamente sencillo para hablarnos y en su sencillez los hombres, la raza humana, se siente como que es demasiado fácil entender a Dios, entonces se complica. ¿Por qué se los digo? Los martes, por ejemplo, el grupo al cual usted puede venir. Habrá un tiempo en que usted quisiera haber venido, pero ya no va a tener tiempo. Nos dimos a la tarea de leer juntos Apocalipsis. Y lo primero que hicimos fue darnos cuenta que Apocalipsis significa revelaciones. Dios no permitió que Apocalipsis se escribiera para complicarnos la vida, sino para explicárnosla de una manera supremamente sencilla, y por eso escogió a un hombre como Juan. No era un erudito, no era un estudioso, era un pescador sencillo, lleno del Espíritu Santo, que describió todo lo que veía de una manera tan sencilla que hoy, que me di a la tarea casi que suicida, según mis últimos descubrimientos, de leer un comentario acerca de Apocalipsis, tuve que cerrar cuando iba en el capítulo 7, porque definitivamente todos los que han escrito algo sobre Apocalipsis tratan de explicar lo que no es necesario explicar, porque es tan sencillo que está ahí. Entonces entramos con la idea de que Dios hay que explicarlo, y no. Por ejemplo, hoy vamos a mirar en este capítulo 2 que para Dios es supremamente sencillo decirnos que la humanidad se divide en dos clases de personas. Unos son los judíos y otros son los gentiles. No hay nada más bajo el cielo. En algún lugar de esos dos grupos usted y yo estamos. Por ejemplo, yo tengo muy claro que soy del pueblo gentil, redimido por la sangre de Jesucristo, y que pertenezco a la iglesia de Dios entre los gentiles. Entonces hay muchas razas y hay muchas lenguas y hay muchos idiomas en el planeta Tierra, pero desde el punto de vista que vamos a ver la situación a partir de este capítulo 2, para Dios solo hay dos grupos entre los seres humanos. Uno son, ¿quiénes? ¿Los qué? Los judíos, y luego los gentiles, ni siquiera por prioridad, sino porque así es más fácil entender la cosa. En el capítulo 1 observamos que hay 21 maneras en las cuales el hombre puede desagradar a Dios. Y desagradar a Dios porque caminar por alguna de esas avenidas, 21, 22, 23, se dio como resultado. Es decir, cuando la raza humana decidió no tener en cuenta a Dios como alguien para adorar como creador, y decidió hacerse imágenes en semejanza de hombre, en semejanza de cuadrúpedos, en semejanza de reptiles, en semejanza de criaturas, para adorarles y darles adoración y culto. Entonces Dios se desentendió de la humanidad. Diga conmigo, se desentendió. Fuerte, se desentendió. Y nos dio un pago. El pago fue: caigan en su propia mente entenebrecida y en sus propios argumentos de oscuridad, y esa es la retribución que les he dado. De manera que el apóstol Pablo comenta uno de los o dos de los pecados que había de moda en esa época, al igual que hoy, y era que la mujer, dejando el uso natural de su cuerpo, se encendió hacia otras mujeres, y el hombre, dejando el uso natural de su cuerpo, se encendió con otros hombres. Pero además de eso, dice que los envidiosos se dedicaron a la envidia, los ladrones se dedicaron a robar, los desobedientes a los padres se dedicaron a desobedecer, los inventores de males a idear cómo descubrir, cómo volverse más perniciosos, imagínense esa palabra. Entonces, el asunto es acá que cuando llegamos al capítulo 2, toda la humanidad, definitivamente, cada uno de nosotros
transitamos por varias y si no por todas las autopistas que acaba de enumerar el apóstol en el capítulo 1. ¿Está conmigo en el hilo de pensamiento? ¿Están conmigo? Sin embargo, hay una cosa que se llama el juzgar a los demás. Entonces, los seres humanos, además de hacer el mal y dedicarnos a él como retribución a habernos alejado de Dios, también nos somos muy simpáticos, por eso colocamos esas manitos. Y es que vemos nuestras manos limpias, pero vemos las manos sucias de los demás, las nuestras jamás. Entonces, algunos seres humanos se dedican o nos dedicamos a juzgar a los que caminan sobre esas 23 autopistas que usted puede leer en el capítulo 1. Y entonces empieza a decir una franja de los seres humanos, ¿ve? Mira aquellos ladrones, mira aquellos envidiosos, mira aquellos fornicarios, mira aquellos adúlteros, mira aquellos asesinos, mira aquellos inventores de males, mira aquellos dedicados a pervertir su cuerpo en el aspecto sexual usándolo como no es, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando comienza entonces el capítulo 2, lo que el pensamiento del Espíritu Santo trae a través del apóstol Pablo es sencillo. Todos y cada uno de los seres humanos en todas las generaciones, a partir de papá Adán y mamá Eva, transitamos por uno o varios de esos caminos. No importa la edad, la tecnología, si era en la época de las cavernas o en la actualidad. Pero empezamos entonces a mirar el sucio que hay en el ojo de los demás, la viga, y no echamos de ver la rama, el tronco que hay en nuestros ojos. ¿Me hago entender? ¿Aló? ¿Me hago entender? Mira del lado, dígale, ay, ay, ay. En este capítulo 2, entonces, el apóstol comienza con una afirmación tremenda y dice: por lo cual eres inexcusable. Diga conmigo, soy inexcusable. O sea, cada vez que tú o yo sentamos la tentación de levantar el dedo contra lo que está haciendo alguien, quiero que si usted pudiera dedicarle un tiempo, sé que se sabe muchas canciones como yo me sé por como 3000 vallenatos, por ejemplo, de tanto haberlos escuchado. Usted y yo podríamos dedicarnos a aprender por lo menos un capítulo de la Biblia y sería el número 2 del libro de Romanos. Y cada vez que sintamos la tentación de juzgar a alguien, escuche bien, recordar ese capítulo y por lo menos los primeros versículos, porque comienza la escritura diciendo: por lo cual eres inexcusable. Diga conmigo nuevamente, soy inexcusable. Dice: oh hombre, y se refiere a la naturaleza humana, al género. Las damas no son excluidas, por el contrario, se incluyen. Dice: oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas. O sea, cualquiera que juzgue. Y trae algo que el Señor ya había enumerado en el capítulo del Sermón del Monte, creo que en el 5, en el 6, tal vez en el 7, cuando dice que con la vara que nosotros midamos a otros seremos ¿qué? Medidos. Entonces dice: por lo cual eres inexcusable, personita, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿haces qué? ¿Haces qué? Lo mismo. Cuando dice con la vara que midas serás medido, es porque hay un principio latente en el reino del Señor, y es que cuando juzgo a alguien y lo sentencio y me paro encima de esa persona como si tuviera realmente mis manos limpias de alguna de esas autopistas que vimos, lo que estoy haciendo, da a entender el Señor Jesús, y aquí Pablo, es que en esa cosa que estoy juzgando al otro, por el solo hecho de haber juzgado, tarde o temprano yo también caeré en ella. Ay, diga conmigo, ay, ay, ay. Por eso es importantísimo controlar este miembro llamado la lengua, que enciende todo un infierno, como dice Santiago. Por lo cual es inexcusable, hombre, que quiere que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿haces qué? Lo mismo. Ahora, en el versículo 2, él dice: solo hay un juez.
Solo hay uno que puede juzgar a la humanidad, porque es el único que no ha transitado por esas veredas de la carne, por esos caminos vecinales del pecado. Jamás ha transitado por ahí, ni como creador, ni como hijo, porque el Señor Jesús fue tentado en todo, pero no pecó, y mucho menos el Espíritu Santo ha transitado por eso. Entonces ellos tres, en su deidad, en su omnipresencia, en toda su sabiduría, son los únicos que pueden cogerte a ti o cogerme a mí y juzgarme. Pero lo que el apóstol va a hacer es hacer un previo para decirme que aunque me pueden juzgar y lo pueden hacer y han enviado una ley para hacerlo, en últimas también tuvieron una gran misericordia. El apóstol quiere avanzar rápido al capítulo 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso necesita encerrar en ese concepto tanto a los judíos, que son los portadores de la ley, como a los gentiles, que ni ley teníamos. Entonces dice: mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, y ese juicio de Dios es según ¿qué? Verdad. No va a estar emitido por una persona. El Señor es una persona manchada, que haya manchado sus manos o su vida con pecado. Dios no tiene nada, absolutamente nada que ver con el pecado. Entonces, como buen Dios sanador, puede indicar cuál es la enfermedad y también cuál es la cura. ¿Me estoy haciendo entender? Uno de los nombres de Dios es Rafael, significa sanador. Dios es el único médico que, libre de esta peligrosa enfermedad llamada pecado, puede dictaminar cuál es la consecuencia de seguir en Él, pero también cuál es su cura. ¿Por qué? Porque Él es ajeno a todo pecado. Quiero saber si estoy claro hasta ahí. Quiero saber si estoy claro hasta ahí. Entonces dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, las 23 autopistas aquellas, es según verdad. Dios no está inclinado a como un juez sobornable o sobornado para dictar algo que esté por fuera del justo juicio de Él, porque todo lo que Él hace es verdad. De hecho, Él es ¿la qué? La verdad. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Entonces vuelvo al punto. Cada vez que sintamos esa inclinación, acordémonos de esto, porque en lo que juzguemos a otro, en eso caeremos. Tal vez no ahora, pero posiblemente más adelante. Dios quiere evitarnos problemas. Entonces sigue el diálogo de Pablo y dice: y piensas esto, oh persona, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En estos primeros versículos se va introduciendo a la raza judía, porque la raza judía tiene unos privilegios tremendos. Primero, fue escogida por Dios. Diga conmigo: escogida. A ellos, por ejemplo, se les entregó la ley de Moisés. Dios envió a su ángel y le habló a Moisés y le entregó los mandamientos de Moisés. Pero también podemos observar que el Señor Jesús en la carne viene de esta estirpe judía a través de la tribu de Judá. Y lo que inicialmente hace el Señor Jesús en el Sermón del Monte es ser consciente de que hace siglos le entregó a través de Moisés la ley de Moisés a los judíos, pero también en el Sermón del Monte Él le está entregando los mandamientos del reino a los judíos. Mire a los del lado y dígale: ay, ay, ay. El asunto con nosotros los gentiles es que somos como una especie como de carangas resucitadas. Mira al de lado y dígale: resucitadas. Nosotros no estábamos en el organigrama, pero vamos a ver cómo nos incluyen ahorita. Ya nos incluyeron en el primer capítulo, eso sí, pecadores hasta la misma médula. Pero el apóstol ahora necesita encerrar a su pueblo, porque Pablo también es judío, y demostrarles que ellos están en el asunto, porque no hay una raza mejor que otra. Entonces dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Lo que les está diciendo es: tengan cuidado, ustedes que tienen la ley de Moisés piensan que van a escapar al asunto. Espere y verá. Y les dice: no pueden menospreciar. Ahora dice: menosprecia las riquezas de su... ¿Quién tiene estos prismas en su carácter? Mire: o menosprecias la riqueza de su benignidad,
paciencia y longanimidad. Es largueza en el amor, se estira en la tolerancia. O menosprecia las riquezas de su benignidad, se está refiriendo a Dios. Paciencia, Dios ha sido paciente. El apóstol Pedro en el capítulo 2 de una de sus cartas dice, algunos piensan que Dios se tarda porque no existe o porque dijo mentiras. Y lo que concluye Pedro es, no, es en su longanimidad, en su eterno amor y en su paciencia, está esperando a que más gente se arrepienta y por eso ha retardado su segundo regreso. ¿Me hago entender? O sea, Dios está demorando no porque lo dejó el bus, sino porque está esperando a que más gente llegue al conocimiento de su gran misericordia y de su gracia. Yo sé que usted, al igual que yo, ha tenido una semana de trabajo, ha tenido una semana de familia, ha tenido una semana de éxitos y de fracasos, pero pensaba que a razón de qué viene usted o a qué vengo yo aquí un viernes. Después de tantas cosas, de tantos pacientes que has atendido, después de tantos clientes que has visitado, usted y yo no hacemos nada, pero en todo caso, los que sí hacemos alguna cosa, ¿cierto? Y entonces nos metemos en tanto en la vida. ¿Para qué vengo yo aquí un viernes y me siento acá? A escuchar unas canciones y a cantarlas si es que me gustan o no me gustan, mientras, en fin, ¿a qué vengo? Cuando empezamos el cristianismo hace unos 30 años, entonces la esencia era, en muchos lugares era predicar añadiduras. Entonces llegábamos a los templos para ver cómo conseguíamos licuadoras y neveras. De buena fe, porque ¿quién no quiere tener una licuadora? Pues, ¿sí o no? ¿Y quién no quiere tener una nevera? Entonces se centraba todo en eso, pero no es eso, pues para eso también se lo consigue uno sin creer en Dios. O para llenar espacio espiritual, es posible que nos sintamos culpables por lo que hacemos en toda la semana y entonces en un día de la semana se lo dedicamos a Dios y ¡prum!, borramos y cuenta nueva. Entonces me detuve a pensar, ¿y para qué viene el Señor también acá? Porque entre otras cosas Él viene. Y resulta que las Sagradas Escrituras, vistas como las estamos viendo desde el punto de vista de Dios y del reino, no de las añadiduras, es la voz de Dios para sentarse contigo y hablar detalladamente acerca de cada una de las cosas que tú quieras preguntarle y Él respondiéndote. Porque cuando el Padre Dios nos entrega a Jesucristo su Hijo y por el Espíritu Santo nos es revelado, escuche bien, Dios no se guardó nada para Él. Él decidió a través de Cristo Jesús enseñárnoslo todo. Es más, nos enseña más que a vivir, nos enseña más que a morir, nos enseña más que a estar expectantes de que las cosas cambien y que todo vuelva a la normalidad y que tengamos prosperidad. Lo que Él nos enseña es que hay una vida eterna a la cual tenemos derecho como hijos e hijas de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, no importa qué haya ocurrido en tu semana, hay algo que te atrae a la palabra de Dios y que tú sabes que hay un vacío en ti que has querido llenar con familia, con hijos, con esposo, con esposa, con amigos, en fin, una cantidad, hasta con rencores. Y eso no sacia, nada sacia, porque lo único que puede saciar ese vacío que hay dentro de nosotros se llama la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice entonces, o menosprecias las riquezas de su benignidad, solo Dios es bondad, de su paciencia, solo la tiene Él, de su largueza, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mientras el temor al castigo a algunos nos impulsa a apartarnos del mal, lo que el apóstol va a introducir es que, ¿cómo dice el versículo que todos no sabemos? Porque tanto que amó Dios a quién, al mundo que ha enviado a quién, a su Hijo unigénito, no tenía más, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Observe, Dios lo que quiere usar con nosotros, la raza humana caída, es que su bondad nos lleve a reflexionar y a decir, wow, este Dios tan bueno conmigo, ¿qué es lo que quiere de mí? Y entonces, después de reflexionar, no necesito muchas neuronas para eso, lo que entiendo es que Dios quiere que me arrepienta. Diga conmigo, que me arrepienta de todas esas autopistas que vimos en el capítulo 1 para poder restaurar nuestra comunión otra vez con Él, solo que es a través de su benignidad. Diga conmigo, benignidad. Y aquí le va a decir a los judíos, ustedes tenían la ley
Pero la ley no era para salvar, la ley era para mostrar que el pecado existía y que era castigado. Pero entonces esa ley ustedes la están usando mal y se mantienen dediando a la gente diciéndole: usted hizo esto, usted hizo aquello. Mejor dicho, un gentil se sentaba con un judío y salía completamente aporreado en todos los sentidos, porque cada vez que usted levantaba la mano, movía un dedo, caía en alguno de los 10 mandamientos que violaba. ¿Me hago entender? Aló, ¿están aquí mis amigos? Entonces lo que quiere decir, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Usted pregunta: ¿y por qué se emociona tanto? Le digo: no sé, hermano, pero me emociono porque es ver la grandeza de Dios meterse en nuestro pequeño cerebro y hacernos sabios para la salvación que viene de Dios y solo está en Cristo Jesús. Dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, de esto tan bueno sí dan tanto. Esa es la conclusión. O sea, Dios vez tras vez te dice: Carlos, Dios te dice: Nora, Dios te dice: Erika, y está ahí siempre contigo y no te abandona. ¿O no cantábamos ahora? Tu fidelidad, ¿qué? Es grande. Otra vez: tu fidelidad, ¿qué es? Incomparable. Y uno dele a la tula y dele y defráudelo, y el Señor cada vez como que más fiel y más fiel con uno, hasta que uno dice: no paga seguir pecando, le voy a hacer caso a la benignidad de este Dios que me sigue amando a pesar de mí. ¿No ha pasado usted a veces por el espejo y dice: me caigo gordo? Usted, no sé si a usted le pasa, pero ni yo me aguanto a veces. Y Dios en su fidelidad. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué soy así? ¿Por qué juzgo? ¿Por qué me creo bueno y a los demás malos? Dice: pero por tu dureza. Diga conmigo: mi dureza. Y dice: y tu dureza de corazón, ¿no qué? No arrepentido. Diga conmigo: dureza de corazón. Entonces, acá corazón implica todo el proceso de pensamientos, todo el movimiento intelectual que hay dentro de mí, que a veces ni los sé explicar, pero Dios me está diciendo que todo eso que es mi personalidad está endurecida. Y entonces dice que esa dureza de mi corazón, y habla, cuando el escritor habla de corazón, no está hablando de está hablando de esa personalidad que te hablo, de tu alma. Está hablando y trae en algunos pasajes de la escritura el significado de riñones, que es donde está todo el proceso de limpieza. Lo que está diciendo es que mi interior, mi sensibilidad y el amor hacia los demás está como una piedra, está encallecido. Es como cuando a uno le salen callos en algún lugar y eso le impide tener sensibilidad en esa parte de la piel, y eso se llama corazón no arrepentido. Diga conmigo: no arrepentido. Ejemplo: está el Señor Jesús, un tipo lo invita a comer, llega a su casa y se llega a la mesa y están todos ahí. De pronto entra una señora, ¡fua!, y arranca a llorar y llore, y sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Y entonces no llevó trapito para limpiarlo, y como era de pelito largo, se puso a secarle los piecitos con el cabello, y se los vio tan lindos que se los empezó a besar. Entonces el que lo invitó, que era un hombre con dureza de corazón no arrepentido, llega y se queda mirando y piensa. Diga conmigo: piensa. O sea, él no dijo en voz alta, se parece mucho a nosotros. Pensó y dijo: Eso es cuando uno piensa. Pero el Señor Jesús, que escuchaba lo que uno piensa, escuchó así más o menos: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. El Señor Jesús le contestó como si lo hubiera oído y le dijo: Simón. Diga conmigo: Simón. Te voy a contar una historia. Fíjate que había un señor que le debía 500 a alguien, y otro alguien a ese también le debía 50. Un día este acreedor se levantó de buena gana y los perdonó a los dos. ¿Cuál crees de los dos que lo amará qué? Más. Entonces Simón dice: pues el de 500. Y dijo: muy bien, muy bien.
entré a tu casa y no me diste beso. Y aquí en el oriente todos nos damos besito. Y esta mujer no ha hecho sino besarme los pies. No me diste agua con todo ese pantanero porque estamos en invierno para lavarme los pies. Y esta mujer con sus lágrimas me los ha lavado. Y ni siquiera me diste toallita para secármelos. Y ella con sus pies, mira cómo tiene ese cabello, con su cabello, mira cómo tiene ese cabello lleno de barro porque yo vine muy empantanado. Me lo secó con sus cabellos. Entonces te digo, Simón, al que más se le perdona, ¿más qué? Más ama. La gente más linda en este caminar, escuche, es el que ha sido más torcido, la que ha sido más despelucadora, la que ha estado ahí en el mismísimo barro. Ese hombre, esa mujer, cuando se enfrenta a la misericordia de Dios que le ha perdonado todo, ama. En cambio, a los tipos Simón, que se creen buenos, que tienen un corazón, ¿qué? ¿Un corazón qué? No arrepentido, ¿sí? No arrepentido, se mantienen juzgando. Es que mírelo, mírela, etcétera, y véalo ahí, etcétera, y boom. Entonces dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, mire, hay gente que ahorra, pero mal. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mírale al lado, dígale, ay, ay, ay. Ahora, dice, ese Dios que es justo y su juicio es según verdad, ese Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces yo me imagino esa fila. Uno va ahí en la fila del juicio según las obras. Ahí si uno en esa fila ya no va a echarle, ¿verdad? Porque uno sabe que van es por los de uno. ¿Sí me hago entender? Entonces dice que hay un momento. Pablo está encerrando a toda la humanidad bajo convicción de pecado, porque para que uno arrepentirse primero necesita saber qué está haciendo mal. Entonces él está encerrando a toda la humanidad y dice, ese Dios pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? A sus obras. ¿Cuál es la paga? Mire usted, dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y ¿qué? E inmortalidad. Qué diferente al evangelio que predicamos y nos predicaron. Aquí no hay nada de añadiduras, está hablando de cosas realmente valiosas. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, después miraremos qué es eso, buscan gloria, honra y ¿qué? E inmortalidad. Está hablando de más allá de la muerte. Entonces eso es, llamémoslo por ahora así, a los que hacen el bien. Diga conmigo, a los que hacen el bien. Ahora, lo que vamos a mirar más adelante es que hacer el bien, aunque queramos, no podemos. Porque por nuestra naturaleza caída, uno se levanta todos los días con el propósito de no voy a caer hoy en esto, no voy a caer en esto. Eso dice uno a las 7:30 y a las 8 ya ha caído como 3 veces. Pablo más adelante dice, miserable de mí, no me entiendo. En mi mente está hacer el bien, pero en mis miembros no. Así que lo que quiero, eso es lo que dejo de hacer. Y lo que no quiero, eso es lo que hago. ¿Quién me librará, dice Pablo, de este cuerpo de muerte? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero, diga conmigo, pero hay otro pago. Ira y enojo a los que son contenciosos, peleadorcitos, y no obedecen a la verdad. Pilato dijo, ¿y qué es la verdad? Y no dejó que el Señor le respondiera. ¿Qué es la verdad? Sino que obedecen a la justicia, a la injusticia. Entonces hay gente justa y hay gente injusta. Ahí va. Más paguito, dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo que. Acuérdese que nos acaba de enumerar 23 autopistas. Y aquí viene la sencillez de Dios. Solo hay 2 clases de seres humanos en este planeta: los judíos y los griegos. O sea, los que son del pueblo de Dios y los que no son del pueblo de Dios. Y Pablo dice, el judío primeramente, y pone primero a los judíos, y también al griego, donde entramos usted y yo. Y dice, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y les dice, al judío primeramente y también al ¿qué? Al griego. O sea, que hay pago para el injusto
sea judío o griego, y hay pago para el justo, sea judío o griego. Ahí ya el Espíritu Santo en 2 capítulos nos cuadró a todos. Y entonces viene algo que uno trata como de hacerlo, pero en el corazón de todo ser humano hay cierto arribismo. Porque, créalo o no, todos nos creemos mejor que alguien. Puede que uno se crea inferior que alguien, pero de ahí para abajo también hay gente. Sin embargo, Dios y el juicio de Dios es ¿según qué? ¿Según qué? Ay, no, me va a tocar volver a empezar. ¿Según qué? Según verdad. Lo salvó Romy. Dice la Escritura: porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, no hay rosca. Si es judío, no hay rosca. Si hay griego, no hay rosca. Eso significa no hay acepción de personas para con Dios. Uno siempre hace acepción de personas. Ahí usted está en la fila del banco y de pronto debe llegar a un amigo o a una amiga suya. Tiene pues que ser muy así. ¡Ey! ¿Sí la trajiste? ¿Qué? La consignación. Y te pasas toda esa gente y llegas allá. Estás atendiendo en una oficina y entra un amigo, de alguna forma le haces la ceñita para que pase. Eso es ser acepción de personas. Si eso es en una fila, imaginen el resto de la vida. Entonces Dios me dice: en la fila mía no hay acepción de personas, a cada uno según lo suyo. Ay, pero es que mi marido ora mucho. Su marido. Ah, pero es que mi mujer es muy buena. Su mujer. Ay, pero es que mis hijos no matan una mosca. Sus hijos. Estoy hablando es con usted. Y ahí es donde uno dice: ay, Dios. Hay un momento en que ese momento nos llega. Ahora, entonces, ¿cómo ha de juzgarme a mí Dios si no tengo la ley? Si soy gentil. Porque para los judíos, bien, por lo menos ellos las tenían y sabían por qué se iban a condenar. Pero yo, ¿por qué si yo no conozco la ley? Entonces Pablo dice, ¿están aquí, amigos? Mira lo que dice: porque todos los que sin ley han ¿qué? Sin ley también ¿qué? Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Ahora, note esto. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. De Adán a Moisés, ¿había ley? ¿Había ley? No, pero la gente se moría, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. El problema no es la ley. La ley simplemente dijo: a lo que era homicidio lo llamó homicidio, a lo que era deshonrar padre y madre lo llamó deshonrar padre y madre, a lo que era envidia lo llamó envidia. Pero no era porque la envidia no existiera o el homicidio no existiera. Era tan pecado que como la paga del pecado es la muerte, la gente se moría aún sin ley. ¿Me está siguiendo en ese pensamiento? Entonces dice: porque todos los que sin ley han pecado, refiriéndose al pueblo antes de la ley, pero también refiriéndose a los gentiles que jamás habíamos conocido la ley. Dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también ¿qué? Perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán ¿qué? Juzgados. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Porque dice: el que no haga estas cosas indefectiblemente ¿qué? Morirá. Entonces, los que estaban bajo la ley morían, y los que estábamos sin ley también nos ¿qué? Moríamos, perecíamos. ¿Para qué es la ley? Dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Es que Dios en cierta manera le pegó una enredada al pueblo judío. ¿Sabe que eso está chévere, ser gentil? Porque nosotros no tenemos toda esa parafernalia que tiene el pueblo de Dios. Nosotros llegamos directos a la gracia, pero a ellos les entregaron la ley, oiga bien, y les dicen: bueno, aquí están los 10 mandamientos. ¿Me lo recuerda, por favor? No seas idólatra. ¿Qué más? Ayúdeme, son 10. No matar. ¿Qué más? No robar. ¿Qué más? ¿No qué? Ni al prójimo. No dar falso testimonio. ¿Qué más? Honrar padre y madre. ¿Qué más? ¿Se da cuenta que no nos lo sabemos? Gentiles al fin y al cabo. Entonces, ¿qué ocurre?
les dice, el que no haga estas 10 cosas se salva. ¿Correcto? Y dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Y claro, ellos arrancaron desde Moisés a tratar de obedecer eso. Y entonces llegaban como el joven rico y decían, no, yo eso lo he cumplido desde mi juventud, porque el Señor Jesús le habló de no robar, no adulterar, honrar padre y madre, y otros 2. Y le dijo, esos todos los tengo. Pero el Señor le mostró uno que no tenía, y era la avaricia y la codicia, porque amaba tanto sus bienes que dejó ir al Señor y se fue sin él. Entonces ellos podían guardar 9 y rompían la ley en 1, y por haber solo roto 1, muerte. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Entonces por eso dice Pablo, puedo guardar 9, pero si soy infractor en 1, dice Santiago, he quebrantado toda la ley. Por lo tanto, la paga de la ley para el que peca, ¿qué es? Muerte. Por eso dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Porque cuando los gentiles, diga conmigo, yo, hago la excepción, algún judío entre nosotros, pues de raza, de la tribu de Neftalí, por ejemplo, de la de Dan, de la de Aser, de la de Gad, de la de Benjamín, hombre, de la de José, pues, de la de Rubén, no hay ninguno, ¿cierto? Ninguno acá. Entonces este es para nosotros, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ¿qué? La ley de Moisés, hacen por naturaleza lo que es de la ley, porque es que Dios tal vez no nos haya hecho judíos, pero no nos hizo brutos. Uno sabe cuando está haciendo lo malo, ¿o no? O usted no sabe cuando está haciendo lo malo. O usted no sabe cuando está en esa caja registradora y paga con un billete de 20,000 y le devuelven con uno de 50,000 y usted sale como si nada hubiera pasado. Usted sabe que hizo lo que, lo malo. Entonces dice, pero también hay algo que dentro de mí me dice, no, ese billete no es suyo, va a hacer favor y ayude a esa señora que no se descuadre en esa caja y se le está robando usted el almuerzo, la comida de los niños, etcétera. Va y devuelve, y usted hace por su conciencia, por su naturaleza, lo que es bueno. Entonces lo que está diciendo Dios es que de alguna manera todos, como creados por Dios, tenemos como un chipcito en nuestros corazones, en nuestras mentes, que se llama conciencia, y esa conciencia nos dice a nosotros qué es bueno o qué es qué, malo. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley ¿para quién? Para sí mismos. La bendita conciencia. Diga conmigo, conciencia. Ok, pero tampoco somos capaces. Puede que tengamos buena conciencia para unas cosas y así de ancha para otras. Entonces dice que los gentiles que no teníamos ley, mostramos la obra de la ley escrita en nuestros corazones, dando testimonio a nuestra conciencia y acusándonos o defendiéndonos según los razonamientos de bueno o malo que tengamos. Usted y yo que permanecimos alejados de la escritura, teníamos mucha religión pero nada de Biblia. O dígame, ¿cuántos de nosotros, deben ser muy poquitos, leíamos la Biblia concienzudamente antes de ser creyentes? Ni ahora. Algunos vamos aquí es por ósmosis, ni ahora. Entonces, esos razonamientos a nosotros nos causaban cierta aprehensión. Uy, yo estoy haciendo como, se me pasó. Yo no debía haber hecho eso. O la conciencia me decía, hey, bien, eso estuvo bien. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles según sus razonamientos. Supongamos que nosotros hubiéramos seguido así sin conocer de a Dios. Tarde o temprano llegaríamos a ese justo juicio día en el que Dios va a juzgar a todos, y llegaríamos ahí con nuestro bagaje de nuestra conciencia, y el judío llegaría con su ley. Al judío lo condenaría a la muerte la ley que había quebrantado, y a mí me condenaría la conciencia que había violentado. ¿Estamos ahí? Por eso dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi ¿qué? A mi evangelio. Porque Dios, por el evangelio, que significa buenas nuevas, decidió juzgar la humanidad a través del conocimiento de los mandamientos del reino en Cristo Jesús. Y mire que entran tanto los que hayan nacido bajo la ley o aquellos que habíamos nacido sin ley. ¿Para dónde voy? Ya vamos. Ahora, entonces, como en el capítulo 1, diga conmigo el capítulo 1, fuerte, el capítulo 1.
menciona 23 autopistas o 24 de lo que son las autopistas del pecado, por las cuales corrimos todos. Pero aquí en el capítulo 2, Pablo, que es judío, agarra a los judíos en su misma salsa y les dice: he aquí, y volvemos como si fuera el versículo 1, tú tienes el sobrenombre de judío. Diga conmigo, judío. La palabra judío significa verdadero adorador. ¿Recuerdan el momento en que Jesús estaba con la samaritana en el pozo? Ellos tenían una discusión teológica y era dónde se adoraba. La mujer le dijo: los judíos dicen que se adora allá en el monte de Jerusalén, pero nosotros decimos que acá. Y el Señor Jesús en el centro le dijo: llegará el día y viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? En espíritu. Diga conmigo, en espíritu y en verdad. O sea, lo que le dijo es: ni en este monte ni en aquel. Se está levantando una nueva raza, llamémosla así, de hombres que pueden ser judíos de origen o pueden ser gentiles de origen, pero van a ser un nuevo pueblo, y ese nuevo pueblo, nacido de nuevo, porque habrán creído que el único Dios verdadero envió a Jesucristo su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces serán sellados con la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les enseñará a adorar al Padre en espíritu y en ¿qué? Y en verdad, es decir, los enseñará a caminar en las 9 autopistas del fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Estamos acá? Eso no lo saben ni los judíos que tienen la ley, que solo han nacido una vez, ni los gentiles que no tienen la ley, que solo han nacido una vez. Solo sabremos aquellos, sean judíos o gentiles, que nazcamos ¿por qué? Por segunda vez. Muy bien. Menos mal, creí que me iba a tocar repetir. Entonces dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Aquí agarra con ellos. Y te glorías en Dios, pueblo de Dios, y conoces su voluntad, porque Dios se la había expresado en Moisés. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. El menú de los judíos, exquisito. Inclusive para sus comidas diarias. Lo que para usted y para mí es un simple frijol o un marrano, ellos pasan todo eso por un sedazo que se llama una ley de higiene que ellos mantienen, que tienen que tener ciertas normas de calidad para poder inclusive comerlas. No solamente se refería a ese menú natural de alimentos, sino que tienen el mejor menú. Si usted mira la tabla de Moisés, eso es como ir al mejor restaurante. Dice: no matarás. Dice: no robarás. Dice: no idolatrarás. Y ahí está al lado de acá el precio. El que no, ¿la qué? La muerte. Entonces dice: y conoces su voluntad. Claro que conocen la voluntad de Dios. Y son instruidos por la ley, aprobando lo mejor. Claro que tienen la ley de Moisés. Y confías en que eres guía de ciegos, porque además ellos son la lámpara de las naciones, porque tienen la palabra de Dios. Pero tienen un pequeño problema, y es que la van a obedecer y no ¿qué? Y no pueden. ¿Por qué? Porque no han nacido sino ¿cuántas veces? Una. Por lo tanto están en la carne, y la carne solo da frutos de carne. Ellos tenían el excelente plato y el excelente menú, pero seguían comiendo grasa trans. Me imagino que se dice así. Una cosa muy horrible, ¿cierto? Muy bien. Ok, entonces, y conoce su voluntad e instruido. Amigos, ¿están aquí? Y conoce su voluntad e instruido por la ley a probar lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos. Diga conmigo, guía. Imagínese el guía y en una oscuridad tremenda y sin lámpara, o con la lámpara apagada. Luz de los que están en tinieblas. Mire cómo los alaba. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Tú pues, le dice al judío, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a quién? A ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Porque recuerde, un judío podía cumplir 9, pero si hurtaba, se había hecho acreedor a la muerte. Y dice: tú que dices que no se ha de adulterar, ¿qué? Adulteras. Tú que abominas de los ídolos, porque un judío no es idólatra, cometes idolatría o sacrilegio. Entonces esto es una bofetada tremenda para el pueblo judío, porque recuerde que lo que Pablo está haciendo, a pesar de ser el judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, fariseo por secta, irreprensible en cuanto a los mandamientos de esa secta, perseguidor de la iglesia de Dios en su celo, él mismo sabe de lo que está hablando. Porque más adelante Pablo confiesa que el beriberi de él
era la codicia. Diga conmigo, la codicia. Pablo dice, no conocí la codicia sino cuando la ley me dijo, no codiciarás. Y entonces Pablo se veía codiciando, él no dice qué, pero se veía codiciando. Y él, que era irreprensible como fariseo, sabía que era pecador y había violentado la ley. ¿Por qué qué? Porque codiciaba. Por eso él está diciendo al pueblo judío, listo, no es que ustedes tienen la ley, ustedes tienen el carro que es, pero ¿lo saben manejar? No. ¿Qué sí lo sabemos manejar? Que no, se los demuestro. Vea, ustedes enseñan que no han de hurtar y cuando nadie lo está viendo, hurta. Ustedes enseñan que no se deben tener ídolos y por allá tienen unos guardaditos. Ustedes enseñan que, y fuera de eso viene el Señor Jesús, porque estamos hablando de una iglesia que ya está instituida en Roma. Pablo le está escribiendo a los romanos, les está enseñando cómo es la vida, para que vienen un viernes, y no es para ocupar tiempo, sino para descubrir la madurez que Dios nos está dando en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Les dice, esto es así de sencillo. Ni los que tienen la ley son capaces de cumplirla, porque el único que puede cumplir la ley es el mismo Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que va a decir. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y usted no ha dicho, no, ¿ha oído ese dicho? Luz de la calle y qué. No, es al revés. En casa de herrero, asadón de palo. Usted que es cristiano, a veces se le salta la chispa por ahí en una reunión de gente que no es cristiana. ¿Qué dice esa gente cuando lo ve usted todo montado en cólera, su caballo preferido? ¿Qué le dice? ¿Y eso que usted es qué? Cristiano. ¿Y eso que usted es cristiano? ¿Y eso que usted es cristiana? De pronto usted, mi hermana, se haya envuelta en un chisme y usted es la productora de ese chisme. Y los no creyentes que quedan a su lado se quedan mirando y le dice, ¿cierto que usted va al tesoro? Porque allá van todos. Mire lo que dice. Pablo le dice a los judíos que son su pueblo, con mucho respeto. Esto es mucho respeto porque es el pueblo de Dios y al pueblo de Dios es una porcelana muy delicada. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, los gentiles se quedaban viendo el comportamiento de los judíos y decían, y ese es el pueblo de Dios. ¿Sí me hago entender, amigos? Y avanza diciendo, quiero terminar este capítulo hoy para poder entrar al 3. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas ¿qué? La ley. Los judíos, hombres, se hacían una señal en el prepucio y cortaban de tal manera que para hoy en la actualidad eso es un acto de higiene, pero para los judíos era un pacto. Diga conmigo, pacto. Dios le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Escuche pues. Y de ahí en adelante todos los judíos se siguieron circuncidando. Usted quiere saber si alguien es judío, pues le levanta la falda, revisa y se da cuenta si es o no es judío. ¿Vale? Pues en verdad la circuncisión aprovecha, porque esa era como la firma del contrato ya vaciado. Entonces dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas ¿qué? ¿La qué? La ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. Duro, este Pablo es durísimo con su pueblo porque le acaba de decir, ustedes, el judío circunciso que viola la ley es como un gentil. Y decirle a un judío gentil es como mentarle la madre. Entonces Pablo lo que está diciendo es, ustedes se jactan de la ley, se circuncidan el prepucio y fuera de eso la rompen, entonces son iguales a los incircuncisos, porque la circuncisión solo vale cuando guardas ¿qué? La ley. Si pues el incircunciso, o sea los gentiles, guardar las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Es más judío el que no es judío y guarda por su conciencia lo que por naturaleza es ley, aún sin tener circuncidado la señal física. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor ¿de qué? De la ley. Un abogado, eso es lo que es Pablo ahí, utilizó
la dialéctica de aquellos hombres que están en un juicio defendiendo a alguien, y en este momento con un abogado así, pues ¿para qué? ¿Para qué fiscal? Sí, los acaba de meter todos en la misma paila, ¿sí o no? Los judíos pensaron, no, como Pablo es judío, espere y verá la tanda que le va a dar, porque recuerde que en Roma había judíos cristianos en esa iglesia y había gentiles cristianos en esa iglesia. Cuando él manda la carta y da esa introducción del capítulo 1 y los primeros versículos del capítulo 2, los judíos, cuando la empezaron a leer, empezaron a brincar y dijeron: vio, ganamos nosotros, ganamos. Ahora se les voltea del todo y les dice: y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, entiéndase, verdadero adorador, el que lo es exteriormente, sepulcro blanqueado, les dijo Señor Jesús, ni es circuncisión la que se hace exteriormente. ¿En dónde? En la carne, ahí. Sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón. Por eso llaman nacer de nuevo. De su interior brotarán ¿qué? Ríos de agua viva. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, con minúscula, en lo interior del hombre, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Qué hermosura esto, mire. Es lo que está diciendo, es que estos judíos llegaban a una reunión, todos se levantaban la falda y empezaban a gloriarse cada uno de la circuncisión que tenían en el prepucio. Ay, cómo te quedó bonita, ay, qué hermosura, mira, ay, que no, pero qué belleza, ¿quién te la hizo? ¿Cierto? Esa es la alabanza que viene de hombres. Equivaldría a: ay, no mata una mosca, puros sepulcros blanqueados. Pero Dios mira dónde. La circuncisión del corazón, a ver si de verdad uno cortó con la mala higiene de la carne y del pecado. Ay, mire al de lado, dígale: ay, ay, ay. Entonces dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Jesús dijo una vez, nuestro Señor Jesús dijo: gloria de hombres, no ¿qué? No recibo. Y el Señor Jesús fue circuncidado al 8º día. María y José lo llevan al 8º día, de la tribu de Judá, perfecto en todo. Y mire que él no prefirió la alabanza de los escribas y fariseos y de los sumos sacerdotes que ministraban en el templo, sino que prefirió la de sus nuevos hermanos, los que habían nacido de nuevo, los verdaderos adoradores al Padre, que no solamente oyen la palabra de Dios, sino que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Pongámonos en pie, por favor. Para eso es que venimos los viernes, muchachos. Niñas, para esto es que venimos los viernes. Porque es que nosotros no podemos seguir andando por ahí en la calle a veces no andamos ni como gentiles ni como judíos. No necesariamente. Lo que quiero decirte es, nosotros estamos buscando algo que ya encontramos que se llama Cristo Jesús. Pero ese regalo hay que abrirlo. Y la única manera de abrirlo es escudriñando, así como lo hacemos. Yo sé que algunos de nosotros trabajamos tan arduo allá afuera que ni tiempo nos queda de leer las Sagradas Escrituras. No se preocupe, en algún otro lugar lo harán sentir culpable por eso, pero aquí hacemos algo mejor. Ya que usted no la pudo leer en la semana, la leemos juntos, aquí, y pasamos bien rico, y de pronto se le prende el gusanillo de empezar a leer. Por eso es que usted y yo debemos defender este espacio de tiempo a toda costa. Es que puede venir la tía rica que nos va a regalar la casa y llegó el viernes a las 7, que si es para mí, es para mí, que la vaya a recoger otro, porque es que tengo una cita urgente con las Sagradas Escrituras. Me están esperando para adorar a Dios, mientras cojo el suficiente estado físico espiritual, permítame llamarlo así,
de ser lo mismo aquí que en cualquier parte, porque la circuncisión que vale no es la que me digan que soy cristiano o cristiana, sino la del corazón, en donde Dios sabe mi interior y sabe si estoy haciendo lo como a Él le gusta o no. ¿Me hice entender, mis amigos? No es, Pablo no quiere llevarnos a la culpa. Ojo, no se vaya a quedar solo en esos 2 capítulos. Él nos va a dar una libertad gloriosa cuando lleguemos al capítulo 8. Vamos a brincar. Lo que yo quiero es que tú y yo podamos entender que Dios decidió hablarnos y no se ha guardado nada. Hay algunas personas que todavía andan a tientas, como tratando de descubrir a Dios, buscando profecías, buscando sueños, buscando visiones, buscando televisiones, no, en fin, cualquier... No, yo te quiero decir es que Dios decidió tener una relación contigo sin intermediarios, solamente Dios contigo. Y cuando nos reunimos es para darle gloria a Dios juntos, porque somos hijos e hijas de Dios, Señor nuestro. Padre, te doy gracias por este tiempo tan espectacular, tan especial. Gracias por la obra que nos estás permitiendo hacer en nuestros corazones, en lo íntimo, en lo secreto, donde nadie más entra, solo tú. Donde hemos decidido agradarte solo a ti, no por nuestras propias obras, sino porque tú has venido a hacer morada en cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús hemos estado en este lugar y hemos creído. Amén y amén. Dios les bendiga.